Bienvenido a Fe, Ciencia y Verdad. Estamos estudiando una serie sobre el amor de Dios. En la primera parte hemos visto las características del amor de Dios, cómo el amor de Dios es absolutamente incondicional, y vimos también cómo Dios nos expresa su amor. Durante mi vida como cristiano yo he visto muchos mensajes, muchas enseñanzas acerca del amor de Dios, y la mayoría se enfocan en convencer a las personas, en convencer a los cristianos de que Dios los ama incondicionalmente y darles una idea de cuán profundo es el amor de Dios. Y eso está muy bien, pero no es lo suficiente. Porque si usted asiste a un mensaje, por muy ungido que esté, y usted sale convencido de cómo lo ama Dios, y después sigue viviendo su vida de la misma manera, de nada le ha aprovechado esa enseñanza. La importancia de conocer cómo Dios nos ama radica en que Dios nos demanda que amemos al prójimo de la misma forma en que Él nos ama. En esta segunda parte vamos a ver cómo aparece eso en las Escrituras. O sea, cómo es muy evidente que el Señor Jesús nos está demandando que amemos al prójimo de la misma forma en que Dios y Él nos aman a nosotros. En el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 35, el Señor dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esta segunda parte de la serie, El amor de Dios, se titula Debemos amar como Dios ama. Amar como Dios ama es un mandamiento. En cierta ocasión le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y el Señor respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto está en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Ahora es interesante que a Jesús le están preguntando cuál es el gran mandamiento, un mandamiento. O sea, con la primera respuesta estaba contestada la pregunta. O sea, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Sin embargo, Jesús da dos respuestas. O sea, habla de un segundo mandamiento, no solo de el gran mandamiento. O sea que el amar al prójimo como a uno mismo es tan importante como amar a Dios. Esto lo dice Juan, su primera carta, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea que estos dos mandamientos están ligados inseparablemente. Ahora bien, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Tenemos que amar al prójimo como Dios nos ama a nosotros. Es el mismo amor el que tenemos que expresar al prójimo. Juan 17, 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. No cualquier amor, no el amor con que se ama a la madre, al hijo, al padre terrenal. El amor con que me has amado, el amor que vimos en la primera parte de la serie, el amor ágape.
En la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice lo siguiente: les he dicho quién eres y no dejaré de hacerlo, para que se mantengan unidos a mí y para que amen a los demás como tú y yo nos amamos. Está muy claro que no es cualquier amor. Ahora bien, de la misma forma que Dios nos expresa su amor, tenemos que expresarle nuestro amor al prójimo. Si el amor de Dios hacia nosotros es incondicional, nuestro amor hacia el prójimo debe ser también incondicional. En Mateo 5, versículos 44-45, dice el Señor: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, el amor hacia hasta nuestro prójimo, nuestros hermanos, debe ser incondicional como es el amor de Dios. Más adelante dice Jesús, Mateo 5, 46, 48, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, las personas ateas, incluso los criminales, aman a su familia, aman a su madre, a sus hijos, pero no pueden expresar el amor de Dios porque no han recibido a Jesús en su corazón. O sea que es un amor diferente. Nuestro amor al prójimo tiene que expresarse de la misma manera que se expresa el amor de Dios hacia nosotros: misericordia y gracia. Hemos visto que misericordia es perdonar inmerecidamente. En Mateo 5:7 dice Jesús: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Más adelante, en Mateo 9:13 dice: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Está clarísimo. La misericordia hacia el prójimo debe ser igual que la misericordia de Dios hacia todos los hombres. Debe ser incondicional. El perdón debe ser incondicional. Ahora, nuestro amor también tiene que expresarse en la gracia hacia los hermanos. O sea, gracia significa dar inmerecidamente. En la Biblia abundan los versículos, sobre todo en el Nuevo Testamento, donde se nos habla de dar y dar y dar al prójimo. En Mateo 10:8 dice Jesús: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. En Lucas 6:30, a cualquiera que te pida, dale, y al que tomen lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. En Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Segunda Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hechos 20:35,
En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Lucas 3:11. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea que no trabajamos para complacer nuestros deseos, para tener las cosas que queremos tener, sino para compartir con el que padece necesidad. Hechos 4:32. Esto es la vida de los primeros cristianos, de la primera iglesia. Dice así, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto nos parece muy difícil de hacer hoy en día, y podemos dar multitud de justificaciones. Pero si bien es cierto que los tiempos han cambiado, la palabra de Dios no ha cambiado, los mandamientos no han cambiado. O sea, esto se ha convertido en algo que ya ni se habla, porque nos hemos resignado a que no podemos vivir como Jesús nos mandó a vivir. En Hechos 2, 44, 47, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Los tiempos han cambiado, la palabra no ha cambiado. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muchas veces nos preguntamos por qué en esta iglesia de los primeros tiempos se hacían tantos milagros, sucedían tantas cosas. Hay muchas respuestas. Esta es una respuesta. O sea, ellos cumplían con los 2 grandes mandamientos. Ahora, ya leímos este versículo y vamos a volver a leerlo porque es extremadamente importante. Mateo 22, 37, 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nosotros ahora en la actualidad hacemos en la iglesia muchas actividades. Nosotros nos reunimos los domingos, alabamos, diezmamos, ofrendamos, oramos, cantamos, de vez en cuando ayunamos, pero eso no está entre los primeros mandamientos. Los 2 primeros mandamientos son estos, está muy claro. En mi opinión, los pecados más grandes de la iglesia y del mundo son desobedecer los 2 mandamientos más importantes. O sea, lo que debe diferenciarnos del mundo no es que no fornicamos, no nos emborrachamos, no robamos. Desde luego eso es importante, pero hay muchas personas que no son cristianos, que no roban, que no fornican, que no mienten y sin embargo no son cristianos.
¿Qué dijo Jesús? En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor entre vosotros. Es imposible cumplir esos dos mandamientos que son los más importantes. En Romanos 5:5 se afirma que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Dice así, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia no puede cumplir con los dos mandamientos más importantes. ¿Cuál es el problema? En la próxima enseñanza, la parte 3 de esta serie, vamos a responder esa pregunta. ¿Cuál es el problema?